Mel Gibson finalmente confirma su verdad del Vaticano. En los años 1990, en el punto más dramático de su quiebra espiritual, mientras se sentía incapaz de salir de la horrenda prisión en la que se habían convertido el alcohol y las sustancias, Mel Gibson contempló arrojarse por una ventana. Según dijo después, se encontró un refugio en la Biblia y más tarde concibió realizar La Pasión de Cristo, la célebre película basada en las 12 horas finales de la vida de Jesús de Nazaret, según los Evangelios. Esta cruda película, que casi le costó la vida al actor Jim Caviezel por las durísimas exigencias físicas y mentales de interpretar a Jesús en sus horas finales, fue rechazada por los estudios cinematográficos y contra todo pronóstico se convirtió en la producción independiente más taquillera de la historia del cine. Muchos conocen la trayectoria en el cine de Mel Gibson, pero pocos saben que es un decidido militante del sedevacantismo. Los sedevacantistas sostienen que la sede papal se encuentra vacante y que el último papa legítimo fue Pío XII, señalando que Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y el actual Papa León XIV han sido o son herejes promotores de la apostasía dentro del catolicismo. ¿Qué detuvo a Mel Gibson cuando estaba a punto de saltar por una ventana? ¿Por qué Mel Gibson cree que los últimos 7 papas, incluyendo a León XIV, no son legítimos? ¿Hubo realmente humo blanco antes de que eligieran a Juan XXIII y luego lo cambiaron a negro? ¿Por qué un papa elegiría el mismo nombre que un antipapa medieval? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Mel Gibson se declara abiertamente sedevacantista en Joe Rogan. En esta entrevista en el famoso podcast de Joe Rogan, emitida el 9 de enero de 2025, Mel Gibson declaró ser un abierto sedevacantista. El sedevacantismo es una posición minoritaria que adversa a la Iglesia Católica Romana al sostener que el último papa válido ha sido Pío XII y que desde su muerte, el 9 de octubre de 1958, la sede papal se encuentra vacante. Gibson le dijo a Rogan que hay una escuela de pensamiento según la cual, actualmente, desde la Ciudad del Vaticano, se dirige una religión completamente diferente a la tradicional Iglesia Católica Romana. El famoso cineasta defendió al antiguo arzobispo italiano Carlo Maria Vigano, excomulgado el 4 de julio del año 2024, cuando llamó Iglesia falsa y paralela a la establecida en el Vaticano, dirigida en ese momento por el Papa argentino Francisco. Gibson añadió que lo que dirigía Francisco era una secta modernista y que no se adhería a una iglesia postconciliar, en alusión al Concilio Vaticano II. ¿Por qué los sedevacantistas creen que ningún papa posterior a Pío XII, desde 1958, ha sido válido? El sedevacantismo representa, dentro del catolicismo tradicionalista, la forma más radial de resistencia a los cambios experimentados por la Iglesia Católica a raíz del Concilio Vaticano II, celebrado en Roma entre 1962 y 1965, tras ser iniciado por Juan XXIII y continuado y concluido por Pablo VI. Este ha sido el último concilio ecuménico celebrado por la Iglesia Católica Romana e introdujo decisiones trascendentales dentro del objetivo de modernizar el catolicismo, reconociendo la libertad religiosa y favoreciendo el diálogo interreligioso. Uno de los cambios de mayor recordación por parte del público en general, introducidos por el Concilio Vaticano II, fue la autorización de la celebración de la misa en las lenguas vernáculas de cada país, y no obligatoriamente en latín, el idioma oficial del catolicismo. El movimiento sedevacantista no reconoce los cambios introducidos en la Iglesia Católica por el Concilio Vaticano II, al considerar que alejaron el catolicismo de sus auténticos orígenes, ni acepta como legítimos a los papas electos con posterioridad a Pío XII. Aunque el sedevacantismo es numéricamente marginal, incluye a influyentes personajes como Mel Gibson. El sedevacantismo sostiene que ningún papa posterior a Pío XII ha sido válido. Tras la muerte de Pío XII en 1958 han sido electos 7 papas: Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y el actual León XIV, reinante desde el 8 de mayo del año 2025. Estos 7 papas, que incluyen a 2 personajes canonizados, Juan XXIII y Juan Pablo II, no son reconocidos por el sedevacantismo.
Una de las principales diferencias del sedevacantismo con la Iglesia de Roma es la llamada Misa Nueva, tal como se conoce el nuevo rito promulgado por el Concilio Vaticano II, en sustitución del estipulado en el Concilio de Trento en el siglo XVI, con posterioridad al cisma provocado por la Reforma Luterana. Mel dice que Giuseppe Siri fue electo papa en 1958. Mel Gibson señaló en el podcast de Joe Rogan que uno de los orígenes del sedevacantismo estuvo en la presuntamente irregular elección del cardenal Angelo Roncalli como nuevo papa Juan XXIII, el 28 de octubre de 1958, lo que dio origen a la llamada Iglesia posconciliar, desconocida por el movimiento al que se adhiere el cineasta. Juan XXIII fue el convocante del Concilio Vaticano II, aunque falleció antes de su término y su sucesor, Pablo VI, lo continuó y finalizó. En la entrevista, el cineasta recurrió a la llamada tesis de Siri, según la cual el verdadero papa electo en el cónclave de 1958, como sucesor de Pío XII, no fue el cardenal Roncalli, reinante como Juan XXIII, sino el cardenal italiano de Génova, Giuseppe Siri. De acuerdo con Gibson y los sedevacantistas, Siri habría sido también el cardenal más votado en el cónclave de 1963, que eligió a Giovanni Montini, reinante como Pablo VI. Algunos partidarios del sedevacantismo incluso señalan que Siri, fallecido en 1989, recibió suficientes votos en los dos cónclaves de 1978, de los que salieron electos Juan Pablo I y Juan Pablo II. El 26 de octubre de 1958, miles de personas vieron humo blanco salir. Minutos después, el humo se volvió negro. La teoría conspirativa defendida por el sedevacantismo de que el papa verdaderamente electo en el cónclave de 1958 fue Giuseppe Siri se basa en que el 26 de octubre de 1958, miles de personas apostadas en la plaza de San Pedro en espera de la elección vieron salir humo blanco por la chimenea de la Capilla Sixtina, que tradicionalmente constituye la indicación de que un nuevo pontífice ha sido electo. Según los defensores de la teoría, que no era respaldada por el propio Siri, intensas presiones desde el exterior hicieron que el cónclave revirtiera su decisión, apareciendo después una columna de humo negro indicando que aún no había papa, hasta que finalmente fue electo Juan XXIII. Radio Vaticano anunció que había papa, pero media hora después el anuncio fue retirado. La confusión en el Vaticano fue máxima el 26 de octubre de 1958, cuando en realidad se produjeron dos emisiones tenidas como de humo blanco, que después fueron revertidas a humo negro. La primera se produjo a las 11:53 de la mañana, a plena luz del día, y fue de humo blanco, que quedó sustituida pocos minutos después cuando apareció una columna de humo negro, y tanto la Radio Vaticana como otros medios de comunicación tuvieron que revertir su anuncio de que ya había papa. La segunda se produjo a las 5:53 de la tarde, ya oscurecido, y la señal aparentemente blanca duró más tiempo. Los medios anunciaron que ahora sí había papa y nuevamente tuvieron que desmentirse media hora después, tras aparecer una columna negra. El New York Times informó que el humo blanco de la mañana probablemente había sido ocasionado por las condiciones de la paja quemada, y que la segunda señal se malinterpretó porque llegó mucho después del anochecer. El humo se iluminaba desde abajo con un foco, que hacía que el negro pareciera blanco. Gary Giuffre fue quien difundió la teoría de Siri en 1980. A finales de la década de 1980, Gary Giuffre, un católico tradicionalista estadounidense, empezó a difundir la teoría de que el verdadero papa electo en 1958 había sido Siri, quien presuntamente se encontraba retenido contra su voluntad en el Vaticano. Según Giuffre, Siri fue forzado a ceder después de recibir brutales presiones desde el exterior y en el interior del cónclave, incluyendo la amenaza de una bomba nuclear. Añadió que ante esta situación, el después designado como Juan XXIII fue presentado como una solución temporal, con el compromiso de convocar un sínodo para regularizar la situación de la Iglesia. Los sedevacantistas también denunciaron irregularidades con los humos en el cónclave, que eligió a Pablo VI. Tras estos chascos humeantes, el Vaticano empezó a mezclar la paja quemada con productos químicos para asegurar la coloración deseada en el humo. Los sedevacantistas católicos conservadores en contra del Concilio Vaticano II, que introdujo la libertad religiosa, el ecumenismo y la relación con otras religiones. El Concilio Vaticano II, realizado en Roma entre 1962 y 65, ha sido la última Asamblea General de Obispos celebrada por la Iglesia Católica, eventos en los que, desde la antigüedad, el catolicismo fija sus grandes líneas de actuación en relación con la fe y otras materias. El Concilio Vaticano II admitió que las personas eran libres para adoptar una religión y estableció que el catolicismo debía propiciar un acercamiento pacífico con otros credos.
Igualmente introdujo el ecumenismo cristiano para buscar la cooperación y, de ser posible, la unidad entre las diferentes denominaciones cristianas, católicos romanos, ortodoxos, protestantes, anglicanos y otros, y realizó importantes cambios en el ritual de la Eucaristía. Estos cambios fueron aceptados a regañadientes o rechazados abiertamente por los sectores más conservadores de la Iglesia de Roma, incluyendo los sedevacantistas. ¿Por qué dicen que el Concilio Vaticano II le hizo daño a la Iglesia católica y causó una apostasía masiva? Con base en la doctrina contenida en la encíclica Mystici Corporis Christi, promulgada por el Papa Pío XII en 1943, que establece que apóstatas, herejes y cismáticos no forman parte de la Iglesia católica, los sedevacantistas, al atribuir la condición de herejía a los últimos 7 máximos líderes del catolicismo, desde Juan XXIII hasta el actual, León XIV, no han podido ser verdaderos papas. Los sedevacantistas rescatan la expresión de San Roberto Bellarmino, teólogo y doctor de la Iglesia de la época de la Contrarreforma, en el sentido de que, al no ser miembro de la Iglesia, un hereje no puede ser su cabeza. Añaden que la condición ilegítima del catolicismo romano en los últimos 7 papados ha dañado a la Iglesia al propiciar una masiva apostasía o renuncia a los principios de la fe. La insistencia en el cónclave de 1958 como un evento apocalíptico. En sus declaraciones al podcast de Joe Rogan en enero de 2025, el cineasta Mel Gibson se refirió al cónclave de 1958, del que emergió Juan XXIII, como nuevo papa, no como una simple elección papal, sino como un momento trascendental en la historia de la Iglesia. Este cónclave, que estuvo afectado por confusas emisiones de humo blanco, sustituidas por otras de humo negro, después de que Radio Vaticano había anunciado la elección de un nuevo papa, está en el centro de la disputa del movimiento sedevacantista con la Santa Sede. Gibson dijo a Rogan que, históricamente hablando, e incluso dejando de lado las consideraciones teológicas, el cónclave de 1958 fue un momento decisivo de proporciones apocalípticas. Mel reinterpreta el Concilio Vaticano II como una operación diabólica. Gibson sostuvo que tras las reformas impulsadas por Juan XXIII en el Concilio Vaticano II, el mundo ha sido testigo de una revolución en casi todos los aspectos del catolicismo, especialmente en doctrina, moral y liturgia, produciéndose la deserción de numerosos clérigos y religiosos como resultado de estos cambios. Si bien el cineasta reconoce que hubo otros factores que contribuyeron a estos desarrollos infernales, una calamidad de proporciones tan colosales habría sido impensable sin el Concilio Vaticano II y su nueva orientación, añadiendo que esta reunión ecuménica consiguió en pocos años causar daños a la Iglesia que siglos de persecuciones no habían producido. Las 3 señales de que el juicio final vendrá pronto. Según el sedevacantismo, los daños apocalípticos causados por el Concilio Vaticano II en la esencia de la Iglesia católica podrían constituir la puerta de entrada a las señales del fin de los tiempos, uno de los principales acontecimientos que deben tener lugar antes de la segunda venida de Cristo. Según las Escrituras, el juicio final estará precedido por 3 señales principales: la predicación del Evangelio en todo el mundo, el abandono de la fe y la venida del Anticristo. En la teología y escatología cristianas, el Anticristo es una figura que cumplirá con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo. Mel Gibson menciona que Juan XXIII tomó el nombre del antipapa. En el podcast de Joe Rogan, Mel Gibson destacó que tras el cónclave de 1958, en el que fue electo papa, el cardenal Angelo Roncalli eligió el nombre de Juan XXIII, mismo que seleccionó para reinar un antipapa de la segunda década del siglo XV, lo que el cineasta calificó como un hecho sin precedentes. No era la primera vez que un papa elegía el mismo nombre de un antipapa previo. Por ejemplo, el cardenal Pietro Francesco Orsini, reinante entre 1724 y 1730, como Benedicto XIII, adoptó el mismo nombre que había seleccionado el español Pedro Martínez de Luna, antipapa de 1394 a 1423. Sin embargo, el padre Jean-Marie Charles Roux, colaborador de Gibson en la película La Pasión de Cristo, escribió: «Estoy bastante seguro de que Juan XXIII eligió su nombre, el nombre de un antipapa, de forma bastante consciente, para mostrar que había sido elegido de forma irregular». ¿Quién fue Juan XXIII, el papa? ¿Y quién fue Juan XXIII, el antipapa? El cardenal italiano Baldassarre Cosa ejerció como antipapa Juan XXIII entre el 25 de mayo de 1410 y el 29 de mayo de 1415, cuando la Iglesia se encontraba en medio del gran cisma de Occidente o cisma de Aviñón. Había sido camarlengo del Papa Bonifacio IX, antes de ser antipapa, y después de su antipapado resultó encarcelado, aunque Martín V lo liberó, rehabilitó y nombró arzobispo. El Papa Juan XXIII, quien reinó entre el 28 de octubre de 1958
y el momento de su muerte, el 3 de junio de 1963, fue el sucesor de Pío XII, conocido como el Papa Bueno. Fue canonizado el 27 de abril de 2014 por el Papa Francisco. El propio Giuseppe Siri rechazaba la teoría de Siri. La teoría sedevacantista de que el cardenal Giuseppe Siri fue el verdadero papa electo como sucesor de Pío XII no fue respaldada por el propio Siri. La verdad es que después de los cónclaves de 1958, 1963 y los dos de 1978, de los que emergieron como papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, Siri continuó actuando disciplinadamente como cardenal arzobispo de Génova hasta su jubilación en 1987. Si bien Siri fue una de las figuras conservadoras más visibles durante el Concilio Vaticano II, junto con el arzobispo Marcel Lefebvre y el cardenal Alfredo Ottaviani, entre otros, acabó aceptando a los papas que sucedieron a Pío XII, así como las decisiones adoptadas en el concilio. ¿Qué dijo el Dr. Paul L. Williams en su libro de la teoría de Siri en el 2003? En 2003, el periodista estadounidense Paul L. Williams publicó el libro El Vaticano al Descubierto, Dinero, Asesinatos y la Mafia, en el que sostiene que tras examinar informes del FBI de abril de 1961, pudo constatar que Giuseppe Siri, en principio, fue electo papa el 26 de octubre del año 1958. Según esta versión, Siri aceptó su elección y eligió para reinar el nombre de Gregorio XVI. Sin embargo, pocos minutos después, antes de hacer su aparición como nuevo papa, los cardenales de Europa Oriental le habrían forzado a renunciar, señalando que se producirían graves desórdenes y el asesinato de muchos clérigos que se encontraban detrás del telón de acero. ¿Qué es el misal romano? El misal romano es el libro que contiene los textos para guiar al sacerdote durante la celebración de la misa, según el credo católico romano. Antes del Concilio de Trento, realizado en el siglo XVI, no existía una versión unificada sobre cómo debía realizarse la Eucaristía católica. Después del Concilio de Trento, el Papa Pío V promulgó en 1570 la Constitución Apostólica Quo Primum, contentiva de un misal romano de uso obligatorio en toda la Iglesia católica. Este misal sufrió pequeños cambios a lo largo de los siguientes 4 siglos, hasta que el Concilio Vaticano II se propuso una revisión profunda en los años 1960, tras la llegada al trono papal de Juan XXIII. ¿Por qué los sedevacantistas están en contra del misal romano Novus Ordo Missae? El movimiento sedevacantista rechaza el Novus Ordo Missae, o Nueva Misa, que surgió del Concilio Vaticano II, en sustitución del misal establecido por Pío V en el siglo XVI, después del Concilio de Trento. La Nueva Misa se asemeja a los ritos litúrgicos protestantes, y según los sedevacantistas, la concepción doctrinal con la que fue concebida por Pablo VI es contraria al dogma católico. Los cardenales Alfredo Ottaviani y Antonio Bacci, influyentes figuras que se opusieron al nuevo misal de Pablo VI, escribieron sobre este. Se aleja de modo impresionante, tanto en conjunto como en detalle, de la teología católica de la Santa Misa tal como fue formulada por la 20ª sesión del Concilio de Trento que, al fijar definitivamente los cánones del rito, levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera atentar contra la integridad del misterio. Sin obispos válidos no hay sacerdotes válidos ni Eucaristía auténtica. Según el sedevacantismo, sin papas legítimos no hay obispos ni sacerdotes válidos, ni misas auténticas, por lo que el sacramento de la Eucaristía se convierte en un acto promotor de la apostasía. Los sedevacantistas niegan la validez de los sacramentos de la Eucaristía, la penitencia, la confirmación, la unción de los enfermos y el ordenamiento sacerdotal, cuando son administrados por el clero ordenado con los nuevos ritos del Concilio Vaticano II. Como un Gibson desesperado encontró la pasión. En medio del alcoholismo y adicciones que lo afectaban hace más de 3 décadas, Gibson cayó de rodillas y pidió ayuda a Dios, según dijo más tarde, añadiendo: «Empecé a meditar sobre ello, y está en el Evangelio. Lo leí todo de nuevo. Recuerdo haber leído fragmentos de ellos cuando era más joven. El dolor es precursor del cambio, lo cual es fantástico. Esa es la buena noticia». En los meses previos al lanzamiento de La Pasión de Cristo en el año 2004, la película grabada en arameo, hebreo y latín, y que Gibson en principio tenía previsto no subtitular para conferirle más autenticidad, produjo una enorme controversia. Los líderes religiosos y los críticos debatieron si la dramatización de la crucifixión de Jesús, interpretado por Jim Caviezel, era extremadamente violenta y si la descripción del papel de los judíos en la muerte del fundador del cristianismo podía incitar sentimientos antisemitas. Mel Gibson invirtió $45 millones en la película.
Cuando Mel Gibson acudió a los principales estudios cinematográficos a ver si se interesaban en producir la película que tenía en mente, las grandes corporaciones del cine no quisieron saber nada de una producción puramente religiosa, que además el exitoso actor y director de Braveheart había concebido con una violencia considerada demasiado incómoda. Gibson pensaba rodar una crucifixión con toda la crudeza que tiene este tipo de ejecución, que se estima fue aplicada quizá a más de 2 millones de personas durante el Imperio Romano, siendo la más famosa la de Jesucristo. Los estudios pensaron que no tenía nada que ganar en un proyecto que no parecía comercial, y a Gibson no le quedó más remedio que sacar $45 millones de su patrimonio para financiar La Pasión de Cristo, película que dirigió, coprodujo y coescribió. Lo que consiguió fue un inesperado fenómeno de masas en el que muchos espectadores acudían a las salas de cine por curiosidad, realizando la película independiente y la producción cristiana más taquillera de la historia. La voz de Dios le decía a Jim Caviezel que fuera actor. Caviezel dijo que antes de que le ofrecieran interpretar a Jesús en La Pasión de Cristo, habló con Steve McEvity, del equipo de producción de Mel Gibson, sobre una película de surfistas que tenían en proyecto, pero cuyo guión se había retrasado. Aproximadamente 40 minutos después de la reunión con McEvity, apareció Gibson, momento que fue recordado por Caviezel así. Estábamos hablando de películas de surf y todo eso, y de repente se centra en películas de Cristo. Ya sabes, películas de Jesús. Bueno, esa no es una película de surf, no es Jesús en una tabla de surf. Caviezel recordó que a los 19 años de edad había tenido una experiencia mística, cuando una voz, que asumió como la de Dios, le dijo que fuera actor, por lo que la oferta de Gibson le pareció asombrosa. El actor señaló: pensé, Dios mío, o sea, no estoy blasfemando contra Dios, no estoy usando su nombre en vano. Literalmente dije: Dios mío, esto es todo. ¿Quieres que interprete a Jesús, verdad? Y dije: vale, estoy dentro. Mel le dijo a Jim que este rol podría acabar con su carrera. Cuando Mel Gibson habló por primera vez con Jim Caviezel sobre la posibilidad de que interpretara a Jesús de Nazaret en la película La Pasión de Cristo, le dijo al actor nacido en Mount Vernon, Washington, en 1968, que lo pensara muy bien, ya que podía acabar con su carrera en la que ya había realizado papeles destacados en producciones como White Arab, al lado de Kevin Costner, así como en La Delgada Línea Roja y El Conde de Montecristo, aunque sin alcanzar el estrellato. La Pasión de Cristo, aparte de una apuesta personal de Gibson, representaba una interpretación muy exigente, tanto en lo mental como en lo físico, incluyendo tener que cargar una cruz de 60 kilogramos de peso durante horas de filmación. Se cree que las cruces que arrastraban los condenados a la crucifixión en tiempos del Imperio Romano pesaban entre 75 y 100 kilogramos, y aunque la de la película era algo más liviana, le ocasionó una dislocación de hombro a Jim Caviezel. Durante el rodaje, Caviezel iba a confesarse todos los días. Sobre su interpretación de Jesús, Caviezel dijo: lo que quería hacer era lo que realmente sucedió, así que estaba bien con eso. Mientras hacía la película, Caviezel, un católico devoto, dijo que iba a confesarse todos los días para mantener mi templo lo más puro posible, para que Él pudiera venir a través de mí. El actor creía que este ritual diario resultaba esencial tanto para su preparación espiritual y física, como para conseguir que Dios se manifestara a través de él en su desempeño como actor. Aunque pudiera pensarse que en una interpretación de esa naturaleza, el actor dirige una especie de juego con el personaje interpretado, Caviezel dijo que sintió que fue Jesús el que jugó con él, resaltando la indescriptible experiencia espiritual que había significado encarnar a una figura a la que diversos estudios presentan como la más influyente en la historia de la humanidad. El actor sufrió doble neumonía, hipotermia, una separación de hombro, fue alcanzado por un rayo mientras estaba en la cruz y desarrolló fibrilación auricular. A pesar de la intensa preparación física y mental que Caviezel afrontó para desempeñar un papel tan comprometedor, no pudo impedir que la altísima exigencia, la angustia y el desgaste le pasaran factura, y sufrió una doble neumonía en el transcurso de la filmación. Igualmente, el peso de la cruz le provocó una separación de hombro, a pesar de que disponía de un asiento de bicicleta que le permitía sentarse cuando ocurrieran interrupciones en la filmación. Sin duda, Mel Gibson hubiera dado medio brazo por filmar la crucifixión en el Gólgota, el lugar de Jerusalén en el que, según el Nuevo Testamento, fue crucificado Jesús. Sin embargo, condicionantes políticos y de seguridad obligaron a buscar una locación alternativa, siendo seleccionados los paisajes rocosos de la antigua ciudad italiana de Matera, que proporcionaron un telón de fondo histórico muy realista a las escenas. En este lugar, Caviezel sumó hipotermia y fibrilación auricular a su lista de suplicios personales. El actor padeció también los efectos parciales de un rayo que cayó durante la crucifixión, afirmándose que quedó con el pelo chamuscado,
salvando la vida milagrosamente. 2 cirugías cardíacas después del rodaje. El dolor era insoportable, dijo Caviezel sobre su tiempo en la cruz, añadiendo que tuvo fibrilación auricular durante las escenas de la crucifixión y que un médico del equipo le dijo a Gibson, podría morir, después de auscultar su corazón con un estetoscopio. Tras el rodaje, el actor tuvo que someterse a 2 cirugías cardíacas a causa del extremo desgaste físico y estrés al que se vio sometido, incluyendo las secuelas del rayo que impactó la locación italiana durante la filmación. Agregó que estaba tan exhausto que dormía mientras estaba allí arriba. No pude mantenerme despierto, dijo sobre el agotador rodaje. Incluso las sesiones de maquillaje le resultaban agotadoras y se quedaba dormido durante las mismas. Fue un tormento constante, añadió, aunque sintiendo que ese supremo esfuerzo le acercaba al sufrimiento de Jesús. Cuando llegaron a las escenas más duras de la crucifixión, le dijo a Gibson que no estaba seguro de poder lograrlo por el insoportable dolor del hombro dislocado. Ello me obligó a acudir a los brazos de mi Dios, porque no tenía otro lugar a donde ir, añadió. Ya inició el rodaje de la secuela a La Pasión de Cristo. Mel Gibson anunció que la secuela de La Pasión de Cristo comenzaría a rodarse en Italia en el verano de 2025, más de 2 décadas después del gran suceso cinematográfico de 2004. Gibson informó que la secuela se titulará La Resurrección de Cristo y será una epopeya de 2 partes que explorará el periodo entre la crucifixión de Jesús y su resurrección según los evangelios. Ambas partes se estrenarán en 2027. Jim Caviezel retomará el papel de Jesús, pero con CGI. Inicialmente se informó que el veterano actor Jim Caviezel, quien cumplió 57 años el 26 de septiembre del año 2025, interpretaría nuevamente a Jesús de Nazaret con el apoyo de imágenes generadas por computadora. Después se dijo que Caviezel no volvería debido a lo costoso del procedimiento de rejuvenecimiento digital, por lo que el nuevo actor que interpretaría a Jesús sería el finlandés Jaakko Ottonen. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan la verdad de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.